Bellas almas, ¿cómo están? Bueno, ayer hablamos sobre la relación entre la sensibilidad y la canalización. Y hoy me gustaría profundizar en otros aspectos de nuestro ser humano, ser humana, que también favorecen el proceso de canalización. Para no quedarnos solamente con un aspecto, porque si bien la sensibilidad es una puerta inmensa hacia la canalización, también hay otras vías y entonces nos vamos reconociendo en esas cualidades como humanos y vamos viendo cuál tenemos más fuerte, cuál viene más integrada, cuál ya está de alguna manera acompañándonos desde que llegamos a la Tierra, para no pelearnos con nosotros mismos y con esas cualidades que ya están. Otra de las cualidades de la que quiero hablar hoy es la capacidad intelectual, la capacidad mental, todo lo que se desarrolla a nivel de la mente, ya sea concreta o abstracta. Voy a profundizar un poquito más en esto para que podamos ir entendiendo. Cuando hablamos de la mente, dentro de nuestra capacidad mental, recordándonos que la mente no es un aspecto de nuestro cerebro, sino que nuestro cerebro procesa la información, pero la mente es un espacio que no lo podemos ubicar en el plano físico, que es puramente energético y que recibe, alberga dentro de sí, tiene la capacidad de traducir la energía, que es lo mismo que decir la información, en conceptos, en pensamientos, en ideas. Esa es una forma de entender la mente, básicamente, que surgió ahora espontáneamente. Entonces, si pensamos en este espacio energético, imaginemos una red de Wi-Fi, ¿no? Cuando a mí me gusta verlo como este símbolo que aparece siempre, ¿no? Como la red hacia arriba, la expansión hacia arriba, en la cual nos conectamos con esos pensamientos que pueden ser los pensamientos que hemos adquirido, que están distribuidos en la sociedad, o que pueden ser de otra índole, que es cuando abrimos nuestra capacidad mental hacia la inspiración divina, hacia la mente divina. Por eso dividimos la mente, para entenderla, porque no es posible esta división, pero para entenderla la vamos a dividir en dos partes: la mente pequeña o la mente concreta, y la mente abstracta o la mente expansiva. Nosotros, los seres humanos en general, trabajamos solamente con la mente concreta o pequeña, que es la que hemos cargado de conceptos, de ideas, de comprensiones del mundo, conclusiones, proyecciones, ideas que se encadenan para generar una historia mental. Todo eso forma parte de nuestra mente pequeña. Ahora tenemos otra mente o esta mente pequeña, que es un porcentaje muy bajo de la mente abstracta, que esa gran mente abstracta es la que está conectada al espíritu o a nuestra divinidad. Y esa gran mente, en realidad, como la utilizamos muy poco, está cerrada, está disminuida o está silenciada. Entonces, aquellas personas que a lo largo de su vida han tenido un gran desarrollo mental o intelectual, que estas son, ¿no?, las que, si hablábamos antes de la sensibilidad como algo que tal vez nos complejiza o nos limita cuando somos inconscientes a poder desarrollarnos, a poder vivir experiencias distintas, porque la sensibilidad siempre aparece ahí como manifestándose en el cuerpo, en el mundo emocional, y no la comprendemos, y entonces empezamos a creer que hay algo en nosotros que no es normal, que no está bien. Y los que no hayan visto el video lo pueden buscar en el canal, porque ahí explico más, ¿no?, sobre esta cualidad de la sensibilidad. De este lado, del lado del intelecto, acá es como nos vamos para el otro polo, porque acá es bueno, ¿no? Es como que nos premiamos a nosotros mismos como sociedad cuando somos intelectualmente capaces de resolver, de inclusive todo lo que tiene que ver con el estudio, con el desarrollo del pensamiento racional. Desde este lugar, como sociedad, siempre se nos ha dicho que aquellas personas, ¿no?, que son inteligentes son valiosas, y las personas que no tienen esta capacidad intelectual de desarrollo racional son disminuidas, ¿no? Y tal vez
hay otras tantas cualidades en las personas altamente sensibles que tal vez no tienen la capacidad de desarrollo intelectual, pero que sí tienen la capacidad de desarrollo emocional, de desarrollo sensitivo, kinestésico, etc. Un montón de capacidades que como no las desarrollamos, como no se estimulan, como no las observamos y las acompañamos como sociedad, quedan escondidas, pero siempre latentes y no se comprenden, no se pueden desarrollar bien. Entonces, en esta capacidad intelectual, cuando tenemos, esto se puede ver, las personas que tienen mucho aire, en su carta natal, en su carta astral, que están más conectadas con el elemento aire, porque el elemento aire es el más veloz de todos, ¿no? Los elementos, el más sutil que todos los elementos, y tiende siempre a hacer conexiones rápidas, ¿no? Si pensamos desde el elemento aire al elemento tierra, hay, ¿no? Como desde pasar de una idea a la manifestación de esa idea, hay todo un trecho, hay un proceso que hay que atravesar, terrenal, de tiempos, de procesos internos, para manifestar una idea que tengo en el plano físico. A veces puede ser más rápido, a veces puede demorar años, incluso vidas, en manifestarse una idea, ¿no? Un deseo que tengo en el plano físico. Entonces el pensamiento, que es aire, es muy veloz. Y las personas que tienen más capacidad, porque tienen mucho aire, porque son personas que se mueve rápido su pensamiento, esto no siempre quiere decir que sea favorable, porque si yo lo vivo desde la inconsciencia también, voy a tender a tener una mente muy controladora, manipuladora, obsesiva, etc. No todas, pero cada uno puede ir viendo por dónde va, ¿no? Como su mente cuando tengo este poder. Y una mente muy miedosa, ¿eso qué quiere decir? Que cuando hay mucho control es porque hay mucho miedo. Entonces, cuando mi mente tiene miedo, mi mente tiende a cubrir todas las posibilidades, tiende a adelantarse para poder controlar las situaciones del futuro, para que no se le vaya nada de las manos. Cuando tengo una mente muy fuerte y también la he como estimulado demasiado a lo largo de mi vida, como por ejemplo a través del estudio académico, a través de distintas formas, ¿no? Que hay en la vida de estimular nuestro mundo mental. Excesivamente, si he tenido un trabajo, por ejemplo, donde me llevaba mucho el pensar y resolver y calcular, bueno, depende en qué área de mi vida yo haya estado trabajando mi aspecto mental, es que voy a formar una estructura mental tan fuerte, a la vez de tener, ¿no? Como mucho poder mental, pero me va a ir en contra. ¿Por qué? Porque yo no la tengo al servicio de la mente divina, sino que la tengo al servicio del miedo, básicamente. Eso quiere decir que mi mente va a estar todo el tiempo lanzándome pensamientos de control, de miedo, donde yo voy a tener que hacer muchas cosas para satisfacer a mi mente miedosa y que se quede tranquila. Inclusive puedo tener, ¿no? Como mucha ansiedad, mucho agotamiento físico. Estos son todos síntomas de la mente catastrófica mental, ¿no? La mente catastrófica que siempre está buscando posibilidades, encontrando dónde pueden salir mal las cosas para resolverlas, pero siempre está en la mente, porque en realidad es mucho menos lo que pasa en la realidad. Y la mente se genera unos escenarios de muerte, de destrucción. Entonces, si es el caso, ¿no? De alguno de ustedes de tener esta capacidad intelectual poderosa, son esas personas que siempre, ¿no? Como en la familia, han destacado por la inteligencia, porque tienen buenas notas, porque de todos, tal vez de todos los hermanos, es el que siempre pasó con mejores notas, el que nunca tuvo un problema para estudiar. Y cuando tenemos esta carga, puede que sea, ¿no? Puede que sea visto, y quiero que seamos bien honestos como humanidad, porque cuando tenemos este peso, inclusive, ¿no? De todo lo que se nos ha puesto del buen valor sobre esto, puede llegar a ser una carga inmensa. ¿Por qué? Porque a la primera que yo fracaso,
me puedo autodestruir. ¿Por qué? Porque me han puesto tanto, ¿no?, sobre mí mismo, tanta expectativa, tanta proyección de lo bueno, de lo valioso que soy a través de esta cualidad, sin ver otros aspectos de mi ser, ¿no? Es como que si pierdo esta cualidad, entonces no valgo. Entonces, cuando estas personas empiezan a hacer un proceso de ir a buscar otras partes y empiezan a colapsar a nivel intelectual o dejan de lado todo lo que es intelecto, porque a la vez es algo muy masculino, ¿no? Es de una energía muy masculina todo lo que es absorción de conocimiento racional sin bajarlo al corazón. Entonces, toda esa forma que está quedando obsoleta, ¿no?, y la educación que acompaña toda esta forma también, cuando empezamos a ver que en realidad todo eso que parecía maravilloso y todo el valor que había en que yo sea tan inteligente y capaz de resolver problemas y capaz de estudiar muchísimas cosas complejas y sacar las mejores calificaciones, nos damos cuenta que al final eso también nos va en contra, porque ahora para salir de ese personaje intelectualmente maravilloso es, ¿no?, wow, complejo. La buena noticia, ¿cuál es? Esperen que me voy a tomar el mate y se las cuento. Que atrás de esa mente condicionada por el miedo, pero que es tan poderosa, hay un poder mental increíble de conexión con lo divino. Y esta es la puerta, otra puerta de conexión con el mundo espiritual. El aire que es tan veloz, cuando yo empiezo a hacer un trabajo de limpieza de mi mente, donde solamente estaba enfocada en la mente pequeña o concreta, ¿no? Entonces estaba solamente proyectada desde el pasado, desde el miedo, con los conocimientos que tengo del pasado, con cómo creo que funcionan las cosas, con lo que aprendí del pasado. Entonces tengo que hacer una transformación de mi mente, una apertura de este encierro mental, porque muchas veces lo que le sucede a estas personas es que tienen una dificultad inmensa para conectar con el corazón, con las emociones, con la parte más sensible, con la parte femenina, porque le han estimulado muchísimo su parte masculina, su aire, su mente racional. Entonces, todo lo que tenga que ver con actividades donde entre la energía femenina, esto quiere decir meditación, esto quiere decir yoga, por ejemplo, conexión con el cuerpo, cualquier terapia que me ayude a mí a salir de mi mente y a estar, ¿no?, conectada a mis emociones, a mi espacio del corazón, todo lo que tenga que ver con activar el corazón, el chakra corazón. Bueno, puede ser Reiki, hay infinidad de formas, cada uno podrá encontrar la suya, sabiendo que todo lo que es actividad mental, ya sea esto, me refiero a lectura, a estudio, a todo lo que es estimulación racional a través del pensamiento, de los conceptos y de las ideas, lo voy a tener que disminuir un poco para encontrar otras formas de aprendizaje, otras formas de conectarme con mi aspecto femenino. ¿Por qué? Porque hay la mente divina está unificada entre femenino y masculino, no solamente el masculino, que es aquel que produce conceptos e ideas, sino que la mente femenina es el gran útero cósmico, en definitiva, ¿no? Es nuestra capacidad de conectar con el cosmos, hacia el cielo. Entonces nuestro aire se abre y se expande. Y entonces no solamente voy a ver limitada, ¿no?, mi realidad a esto que conozco, a lo que aprendí en el pasado, sino que cuando yo me libero de esa capa que está tapando, ¿no?, que mi red de Wi-Fi se pueda expandir más hacia el cielo, entonces al liberarme de esa capa me voy a permitir recibir nuevas ideas, nuevos conocimientos que no vienen de leer ningún libro, que vienen de mi yo superior, de mi alma, de mis ángeles, de toda la sabiduría universal que está disponible para mí y que yo también formo parte, y que a la vez en mi recorrido álmico a través de otras tantas encarnaciones y líneas de tiempo fui albergando, fui acumulando dentro de mí, y que están disponibles para cuando yo quiera salir de la limitación de ver el mundo desde un lugar tan parcializado y pequeño. Entonces las personas que tienen mucho aire, observar cómo han trabajado con ese aire. Esto a veces es muy parte del hombre, ¿no? Porque más allá de que
la energía masculina está en ambos géneros, hombres y mujeres. El hombre en general, porque hay hombres que traen mucha energía femenina también, o el que elige, ¿no?, nacer hombre, trae mucha carga de este aspecto masculino y más desconexión de sus sentimientos o de sus emociones. Ya repito que no es en todos los casos, pero inclusive hay mujeres que también, porque tienen más energía masculina, entonces les cuesta más conectar con la parte femenina y son más de desarrollo intelectual y de conceptualizar el mundo. Entonces, si tu forma de aprender, o sea, si te fue maravillosamente bien en los estudios, te era fácil asimilar todos los conocimientos de la educación, te era fácil estudiar, tenías facilidad para entender conceptos que a veces pueden ser complejos para muchas personas, pero que para vos eran simples, y fuiste adquiriendo fortaleza en tu intelecto gracias al desarrollo de él, y te fueron también, ¿no?, como aplaudiendo desde el mundo porque eras buena o bueno en este aspecto, tenés una gran capacidad de conexión con el mundo de los ángeles, con el mundo espiritual, tenés una gran capacidad de canalizar información porque tu mente es poderosa. Simplemente es trabajar en ella, aprender cómo funciona tu mente, porque las personas que tienen mente poderosa, lo primero que van a tener que hacer es encontrar la estructura mental, encontrar el mecanismo de tu mente para poder entenderlo, para poder gestionarlo y para poder entonces liberarte y habitar la libertad en la mente, porque la única forma que tenemos de habitar la libertad real es en nuestra mente. Nuestra mente es la que nos encadena, no es la realidad, sino que en la medida en que... Por eso digo que estas personas que intelectualmente son poderosas, muchas veces son las que más encarceladas se sienten, son las que más frustradas se sienten, son las que más miedo y control ejercen sobre sus propias experiencias, porque la mente poderosa siempre nos va a querer defender de algo, nos va a querer proteger. Y cuando mi mente es muy fuerte y todavía estoy en la inconsciencia, puedo sufrir mucho. Ahora, lo bueno es que me puedo empezar a transformar y a darle un lugar a esa mente para que pueda disolverse todo el miedo y el control. Es un trabajo, sí, como aquel que quiere, lo mismo en el caso de la sensibilidad, aquel que ha tenido todo el tiempo la sensibilidad tan abierta y no ha sabido cómo gestionarla. Para empezar a gestionarla es un proceso. En general el miedo de salir al mundo, de sentir al otro, de que te permee el mundo, nos ha hecho que nos encerremos en nosotras mismas y no saber bien cómo gestionar. Eso es otra vez lo mismo, empezar a conocernos, a traer nuevas herramientas, a hacer las cosas de una forma distinta. Lo mismo para el que tiene fuerte el elemento aire y el intelecto, recordándonos que en la sensibilidad está más presente el elemento agua. Entonces, el elemento aire nos va a ayudar ¿para qué? Para canalizar de una forma distinta a la que se canaliza, porque después, a ver, estas son puertas, ¿no? Después que empezamos a canalizar vamos a tender a equilibrar todos nuestros elementos, porque hacia allá vamos y ese es el objetivo. Entonces voy a empezar, o sea, voy a entrar por un lado, por un canal en el cual yo tengo más fuerte, y eso es lo que quiero explicar, es que todos los seres humanos vamos hacia el equilibrio completo de nuestro ser, y eso es equilibrar todos nuestros elementos, tener una mente poderosa, una sensibilidad completamente abierta y activa, tener el resto de nuestros elementos, fuego y tierra, también en equilibrio para poder entonces manifestar en la tierra desde el cielo, o sea, manifestar el cielo en la tierra. Entonces, eso era un poco lo que quería compartir hoy. ¿Cómo trabajar en esta mente para activar la canalización? Primero es, y esto lo hice yo en mi propio viaje, cuando empecé a canalizar, lo primero que hice fue limpiar mi mente, limpiarla de todo el pasado. Y no de todo, sino de una parte. ¿Por qué? Porque los ángeles solo necesitan que hagamos un espacio para que ellos después puedan trabajar en nuestra energía. Mientras que ellos no puedan entrar en nuestra mente, así sea, ¿no?, como una endija de luz, nosotros todavía vamos a creer en la soledad, en el control y en el miedo, y en que tenemos que hacerlo solos.
Por eso en el curso de canalización lo que hacemos es abrir esta endija de luz para que después los ángeles puedan seguir trabajando con cada uno, activando los otros elementos, activando las otras puertas que también las vamos a requerir para sentirnos completos, para sentirnos equilibrados. Entonces, canalizar a través del pensamiento es maravilloso. Es la forma que yo primero conocí, que es traducir en palabras, en pensamientos, los mensajes de los ángeles. Si bien lo puedo hacer a través del agua también, yo la primera puerta que conocí fue a través de mi aire, de mi mente, y escuchar a los ángeles en mis pensamientos fue una experiencia increíble, de mucho amor, que me sorprendí de mí misma, de lo que era capaz de hacer, de lo que era capaz de recibir en mi mente. Me sorprendí del poder de mi mente. Y ese es un poder que tenemos todos y que me encantaría que lo podamos descubrir, porque realmente es una bendición. Imagínate tener pensamientos de amor y de luz todo el tiempo en tu mente, que te potencian. Y digo todo el tiempo porque cuando trabajamos disciplinadamente para eso, hacia ahí vamos. Por más que tengamos todavía miedo y control, siempre va a haber una voz que nos susurra amorosamente el camino, que nos muestra el camino. Así que bueno, será un placer acompañarte si decidís hacer el curso que comienza el 6 de noviembre. Toda la información está en lanuevatierra.co y podés pedir también información en el mail lanuevatierra22@gmail.com. Seguiremos igual compartiendo estos tips para quien esté trabajando, ¿no? Porque, a ver, yo lo hice sola el camino. A mí me encanta, yo siempre digo que este curso que comparto es un compendio, una síntesis de todo lo que yo hice en 2 o 3 años de trabajo interno con los arcángeles, donde lo que hacemos en el curso es como cada paso es lo que yo fui haciendo, guiada por ellos, las herramientas que fui encontrando en el camino, y entonces yo lo sinteticé todo. Pero está claro que lo podemos hacer solos también, ¿no? O sea, yo lo hice, de hecho lo hice sola, guiada por ellos. Lo que sí, siempre, cuando en el primer momento que yo gesté este curso, fue decirme a mí misma cómo me hubiese gustado hacerlo así, de esta forma, con la conciencia de que estaba haciendo esto y el para qué lo estaba haciendo, ¿no? Que alguien me acompañara y me guiara, tener un grupo de contención, porque la verdad es que cuando lo haces sola tenés miedos, muchos miedos. Si bien hay personas alrededor que te acompañan, pero estamos todos como medio que en la misma y sin saber muy bien qué va a pasar qué pasa del otro lado, si estás en el camino correcto, cómo potenciar más. Entonces yo practicaba muchas cosas en simultáneo. La verdad es que siempre tuve una disciplina muy grande conmigo misma en esto, ¿no? En este aspecto, y trabajé muchísimo, pero probé muchas cosas, atravesé muchas crisis, muchísimas crisis de locura, de identidad, de confianza en mí misma, muchos miedos. Entonces me gustó cuando lo armé este curso, entregar eso que pueda sostener el viaje, que así como a mí me pasó de hacerlo sola, cuando abro este curso siempre, porque no sé si es la 8ª o la 9ª vez, no me acuerdo ahora, que lo abrimos, siempre veo la belleza del sostén del grupo, de la compañía de los otros y la importancia que es ver otras experiencias, saber que no estoy sola, que no estoy loca, que no me voy a perder en el mundo espiritual, que voy a estar acá encarnada en la tierra disfrutando de la conexión. Entonces, bueno, seguiré compartiéndoles estas cositas que me da mucho gusto compartirles. Y me encantaría que me dejen cualquier pregunta o comentario, los voy a ir leyendo, ya leí los del video anterior, para hacer un video y compartir también en función de esas preguntas o de lo que ustedes comenten. Me encantaría saber si también reconocen, ¿no?, estas cualidades en ustedes, cuáles son, si se sienten más desde el aire o más desde el agua. Y bueno, así vamos interactuando. Nos vemos en la próxima. Gracias por acompañarme.